Hoy queremos aclarar todas las dudas que ustedes tienen, todas las cosas que tienen que saber para que lleven a cabo esta transición de la mejor manera. Aquí tenemos equipo, tenemos a los expertos para llevarles con claridad qué es lo que va a suceder a partir de hoy. Me acompaña Angélica Chinchilla, ella es la directora de Evolución y Mercados de Telecomunicaciones, y también me acompaña Francisco Troyo, quien es el director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones. Así que vamos a empezar, Angélica, en un día tan especial, hablando de qué es lo que pasa hoy, o sea, qué es el apagón analógico y qué beneficios va a traer a la población. Muchas gracias, Fiorella. Es un gusto poder estar el día de hoy, efectivamente conmemorando, o tal vez más bien en medio del evento que resulta de gran importancia para el país, como es el apagón de las señales analógicas de la televisión abierta y gratuita. ¿Qué es la televisión digital? Bueno, tradicionalmente la televisión que nosotros recibimos mediante una antena de aire, que es lo que conocemos como la televisión abierta y gratuita, cambia su modalidad de analógico a digital, lo cual pues nos permite tener una serie de ventajas sobre este cambio tecnológico de cara a los usuarios finales de este servicio. Este es un proceso que ha venido desarrollándose de forma progresiva ya desde hace algunos años. Las personas que nos siguen recordarán que en el 2019 iniciamos con el apagón desde lo que conocemos como el volcán Irazú, y este apagón analógico de las señales desde el volcán Irazú fue pues todo un hito para el país. El año anterior se tomó la determinación pues de trasladar la fecha de la región 2, que es en lo que estamos trabajando ahora, para este año. Así es, Angélica. Francisco, ¿qué beneficios trae la televisión digital abierta y gratuita? ¿Cuál es la diferencia con lo que vemos hoy al aire? Y también importante señalar qué es lo que necesitamos. Bien, gracias. Sumamente importante, ¿verdad? Todo lo que usted consulta. Vamos a ver, en primera instancia, los beneficios que trae vienen en calidad técnica de imagen y calidad técnica de sonido, por ejemplo, para el usuario. Entonces ya vamos a pasar de tener una programación que tradicionalmente viene en definición estándar, en lo que es televisión analógica, ¿verdad? La que es gratuita, y vamos a tener la posibilidad de tener programación en alta definición, igual, como les decía, la calidad del sonido, y vamos a tener algunas otras herramientas que se pueden prestar o facilidades hacia el usuario final, por ejemplo, en la parte de interactividad, que es una información complementaria, digamos, que se puede insertar en la señal de televisión digital, de acuerdo a los concesionarios, ¿verdad?, que deseen hacer uso de esta capacidad para desplegar información en pantalla complementaria, accesar menús, etcétera, ¿verdad?, que pueden dar información importante de la programación o de otros acontecimientos. También tenemos la posibilidad de una señal de alerta de emergencia que se puede brindar a través de la señal de televisión digital, se conoce como el sistema EWS, y esto facilita que con un insertor que ya está funcionando aquí en el país, se puede inyectar una señal de alarma en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para que los usuarios puedan eventualmente recibir o desplegar estas señales de alarma cuando se tenga ya pues dentro de los receptores el módulo necesario para el EWS, por ejemplo. También tenemos la ventaja de que se puede brindar a través de un único canal múltiples programaciones. Eso hasta la fecha no era posible en televisión analógica, sino que era una única programación por canal. Es más, incluso tenían que usarse múltiples canales, ¿verdad?, para tener cobertura a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, una televisora necesitaba un canal principal para la parte central del país y a veces hasta uno o dos canales más para repetir en el resto del país. Ahora, con un solo canal, van a poder transmitir en todo el país y además llevar más de una programación o tener la posibilidad de brindar más de una programación de manera simultánea. Entonces, utilizando menos canales, ¿verdad?, que es parte del uso del espectro radioeléctrico, entonces utilizando menos espectro radioeléctrico vamos a tener la posibilidad de dar más servicios a los usuarios finales también. Además tiene la ventaja de que se puede tener en funcionamiento también lo que es la señal portátil, movilidad, ¿verdad?, el OneSec, que básicamente es una señal diseñada específicamente para los dispositivos móviles que así tengan el receptor integrado, ¿verdad?, en el dispositivo como tal, y esto igual de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, son una serie de beneficios que van a venir para los usuarios de televisión abierta y gratuita. Resaltar que los que tienen televisión de paga, entiéndase cable, satelital, IPTV, etcétera, en este caso no van a tener un cambio, ¿verdad?, tecnológico, el servicio sigue tal cual.
Entonces, los usuarios que están en estas zonas y que reciben televisión analógica tienen que saber que hoy es la fecha máxima, ¿verdad? Y a partir de mañana ya no habrán señales analógicas. Entonces hay que prepararse para poder continuar disfrutando de estos servicios en formato digital. Importante lo que decías, Angélica, desde el MISIT hemos hecho un llamado que no es necesario cambiar el televisor, que no hay que botarlo. Tal vez si nos explicas un poco por qué. Correcto, efectivamente, como lo indicaba Francisco, para poder recibir las señales digitales tenemos que prepararnos y parte de ese prepararnos implica efectivamente verificar que los receptores, en este caso el televisor, puedan recibir la señal del estándar seleccionado, que es el estándar japonés brasileño o ISDB-TV. Lo que las personas necesitan efectivamente para la recepción de la señal digital es un televisor, si el televisor tiene incorporado ya el estándar japonés brasileño, una antena externa de techo que permita efectivamente la recepción de las señales y con esto ya pueden estar listos para la recepción. Si las personas no tienen en este momento un televisor con el estándar japonés brasileño, no es problema, no hay que botar el televisor, no hay que cambiarlo. Lo que se requiere es adquirir un convertidor de señal digital que capta la señal digital y la transforma en la señal analógica para que el televisor pueda captar efectivamente las imágenes. Igualmente, lo que se requiere es una antena externa que tenga la capacidad de recibir la señal, el convertidor y el televisor. Un aspecto también muy importante es que igualmente si las personas deciden cambiar el televisor, la idea es que no lo boten, que tal vez le den otro uso, pueda ser funcional tal vez en alguna otra aposento, digamos, del hogar y comprarle el convertidor y que continúe dando el servicio, ¿verdad? Pero si al final deciden igualmente cambiarlo, entonces que también lo puedan depositar en aquellos lugares que estén autorizados por el Ministerio de Salud para el manejo de residuos electrónicos. Porque sabemos que los televisores pues tienen una serie de componentes internos que pueden ser muy perjudiciales para el ambiente. Entonces, la idea es no cambiemos el televisor, pero si aún así deseamos cambiarlo, pues entonces que le demos un uso final adecuado. Y antes de entrar a la parte técnica, tal vez, Angélica, hablemos de las diferentes formas de que la gente puede conseguir un convertidor de señal, porque convertidores de señal veíamos que hay de diferentes tipos, hay unos que hasta graban los canales, etcétera, y otros más sencillos. Entonces, hablemos de los convertidores. Vamos a ver, en el mercado costarricense pues hay una gran variedad de dispositivos, ¿verdad? Que de hecho quizás su principal variación son las funcionalidades que tiene cada uno de ellos, dependerá mucho de los gustos y preferencias, digamos, de las personas para adquirir uno que tenga, digamos, funcionalidades básicas y otros que puedan tener funcionalidades adicionales, como lo indicabas, que puedan grabar las programaciones u otros aspectos. Lo importante es que las personas que necesiten efectivamente adquirir el convertidor puedan acercarse a las tiendas donde venden electrodomésticos, incluso hay ferreterías y hay otros sitios donde podemos comprar electrónicos en los cuales se pueden adquirir los convertidores. Los precios pues dependerá, como indicábamos, de las funcionalidades que tenga y de las preferencias que puedan tener los usuarios. Pero un convertidor básico funciona perfectamente para recibir la señal de la televisión abierta y gratuita. Ahora es muy importante recordarle aquí a la población que este cambio tecnológico no afecta a aquellos usuarios que en este momento adquieren los servicios de televisión por pago, es decir, vía cable, vía satelital, vía internet o cualquier otra modalidad en la que haya de por medio un pago para la recepción del servicio. Es únicamente para aquellos hogares que reciben la televisión abierta y gratuita. Perfecto, y entonces hablemos de, Francisco, de ya la parte técnica. La gente dirá, bueno, pero es que entonces, ¿por qué si es un cambio tecnológico, por qué ocupo una antena de techo, de aire, verdad? O por qué, si yo no sé si yo ocupo el convertidor o no, o qué hago yo con el barrido de canales, cómo se hace eso. Entonces, por favor, explícanos un poco el paso a paso con detalle de lo que tienen que hacer las personas que van a beneficiarse con este cambio tecnológico. Recordemos que ya hay señal digital al aire.
La fecha máxima de hoy, al cierre de la medianoche de hoy, es para hacer el apagado de las señales analógicas, pero entonces los que ya tienen o han adquirido sus convertidores o tienen el televisor con el estándar, desde ya pueden empezar a sintonizar, ¿verdad? La señal digital. Como mencionaba Angélica, para el 22 de septiembre tenemos lo que es el apagón para la zona norte, desde el transmisor que está en la zona de Monteverde, que es el Cerro Santa Elena o Cerro Amigos. Y en este caso necesitamos que las personas tengan un receptor con el estándar japonés brasileño ISDB-TV. ¿Cómo sé yo, perdón, que mi televisor, o sea, cómo me aseguro yo que mi televisor tenga ese estándar? Vamos a ver, si el televisor se adquirió más o menos recientemente, pues recordemos que este proceso, como bien lo decía Angélica, el primer apagón fue en 2019, entonces desde unos años antes de eso, ya muchos de los televisores que han ingresado al país han ingresado con el estándar japonés brasileño, entonces es importante revisar si ya se tiene la capacidad de recibir la señal con el televisor actual, ¿verdad? Esto se puede hacer revisando el manual de especificaciones técnicas del televisor. Si tienen la caja por ahí todavía, pueden revisar la caja y ahí algunas veces indica el tipo de receptor de señal abierta de televisión digital en este caso. En algunos casos, detrás del televisor en la placa también se puede especificar ahí el estándar. Y si no, con la marca y el modelo del televisor pueden hacer una búsqueda en internet para ver si ubican el manual, y en el manual ahí se debe indicar el tipo de receptor de señal abierta. Si ninguna de los anteriores les funcionó para saber si su televisor actual ya posee el estándar, también nos pueden contactar y nosotros con gusto les podemos dar una mano para ver si logramos encontrar esta información. Nos pueden contactar al número de teléfono 800 ahora TVD, o nos pueden enviar también la consulta directamente al correo consultastvdigital@telecom.go.cr y con gusto les asistimos. Si en este caso también se desea, se puede hacer una prueba para conectar el televisor a una antena, que ahorita vemos las características que tiene que tener esta antena, y se puede hacer un barrido de canales para ver si ya logra tener una recepción de los canales digitales que estén al aire. Si quieres hacernos la demostración de cómo comenzar el proceso. Ok, digamos que ya me fijé de que el televisor que yo tengo no tiene el estándar japonés brasileño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, tal vez vamos a partir del ejemplo del televisor que sí tenga el Ok. estándar integrado, ¿verdad? Que es como que tenemos por acá. En ese caso, únicamente se necesita que la antena, preferiblemente de techo, ¿verdad? Esté conectada directamente a la entrada del televisor. ¿Por qué recomendamos que sea una antena de techo? Para que tenga la mejor recepción posible. Para poder utilizar una antena interna, tiene que tener muy buenas condiciones de señal, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la recomendamos porque para garantizar que se pueda tener una buena recepción es mejor una antena externa a una buena altura. Entonces, para este proceso es importante que con cada ajuste de antena que se haga, hagamos un barrido de canales o un escaneo de canales en el televisor con el estándar incorporado o en el convertidor. Ya ahorita vemos ese proceso, ¿verdad? Porque la intención es que movemos la antena y hacemos el barrido para ver cuántos canales captó en esa ubicación, movemos otra vez, hacemos otra vez el barrido y así sucesivamente, ¿verdad? Para identificar el punto de mejor recepción. Como les decía, en este caso, un televisor con el estándar integrado, entonces se conecta a esa antena, ¿verdad? Se busca la mejor ubicación para la mejor recepción y hacemos un barrido de canales. El barrido de canales se puede hacer de diversas formas. En el caso de un televisor integrado, los menús varían, ¿verdad? Pero en este caso, les voy a hacer un ejemplo. En este caso, el menú se despliega aquí abajo. Buscamos la opción de configuración, o en este caso de canal específicamente, y aquí podemos seleccionar diferentes configuraciones para la recepción. En primer lugar, asegurarnos que esté configurado para la recepción de antena de aire y no para la recepción de cable, ¿verdad? Porque si lo ponemos para la parte de cable, se nos va la señal, ¿verdad? No la vamos a recibir correctamente. Entonces, bajo la configuración de antena de aire, lo que procedemos es hacer un barrido automático de canales. En este caso, el menú está en inglés, aquí está como AutoScan. Y una vez que iniciamos con esta labor, el televisor automáticamente va a empezar a hacer un barrido de todas las frecuencias que están disponibles para ver cuántos canales identifica o encuentra en la zona en la que estamos. En este caso, bueno, el ATV son canales analógicos, el DTV son canales digitales. Recordar que aquí estamos en una ubicación en Zapote, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos con señal desde el volcán Irazú, de manera que la cantidad de canales que se encuentren aquí en esta zona puede variar con respecto a zona sur, pero el proceso es el mismo. Una vez que finalice el barrido de canales,
ya los voy a tener disponibles para poder ver mi programación. Entonces, este barrido es importante hacerlo, ojalá no solamente hoy, sino que repetirlo algunos días posterior al apagón, incluso algunas semanas después, porque hay un periodo en que se pueden estar estabilizando las señales y de parte de los concesionarios, esta estabilización puede tomar algún tiempo, de manera que hacer el escaneo unos días después nos garantiza que podamos tener toda la programación una vez los servicios estén completamente operativos y funcionales, ¿verdad? Y como les decía, importante el tema de la orientación de la antena. Ya tenemos entonces el escaneo y demás. A la par tenés el convertidor de señal, tenés un televisor de los que tienen un poquito más de años, los de cajón, y una antena. Entonces, explícanos cada uno de ellos. Bien, cuando no se tiene un televisor con el estándar integrado, entonces utilizamos cualquier otro tipo de televisor. En este caso funciona un televisor que no tenga el estándar, aunque sea una pantalla un poco más moderna, o podemos utilizar un televisor incluso de los más viejitos, televisor tipo cajón como este que tenemos acá. En cualquiera de ellos va a funcionar cuando utilizamos un convertidor. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se puede ver un convertidor. Bueno, esto es un estilo particular, ellos varían lógicamente en tamaño, en forma, en color, ¿verdad? Pero funcionalmente todos operan bajo el mismo principio, ¿verdad? El principio es que, en este caso, la conexión que viene de la antena entra al decodificador y a partir de la entrada en el decodificador se conecta al televisor en una de las salidas que tiene el decodificador. Entonces, esto va a funcionar como una especie de traducción o de traductor. Es decir, la señal digital que viene del aire la toma el dispositivo y la traduce en un formato que permite que esa imagen luego se despliegue en la pantalla de mi televisor que no tiene el estándar. Entonces, ¿qué tengo que asegurarme? De nuevo, conectar la antena al convertidor y alguna de las salidas del convertidor conectarla a mi televisor. Se puede utilizar, por ejemplo, los televisores más modernos que no tengan el estándar, conectarlo a través de la salida HDMI del convertidor a una de las entradas HDMI del televisor, o, por ejemplo, el puerto tipo RCA, ¿verdad? También para hacer la conexión, o en algunos casos, incluso cuando el televisor es muy viejito y no tiene ni siquiera algún tipo de entrada específica, digamos externa, y únicamente tiene la entrada de antena, hay que buscar bien que se pueda contar con un convertidor que tenga una salida analógica coaxial para poder conectar como entrada a mi televisor. No todos los convertidores van a tener todas las salidas, entonces si necesito un convertidor que tenga salida analógica coaxial, es importante asegurarme que lo tenga. Lo menciono porque hay algunos convertidores que tienen entrada de antena y aunque tengan otro puerto coaxial, lo que tienen es una salida de la misma señal que ingresa, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse que sea una salida ya analógica de la señal. Una vez conectado en el televisor hay que seleccionar el puerto de entrada que estoy utilizando, ¿verdad? Para que me despliegue la señal que viene del convertidor. Si es un HDMI, hay veces los televisores tienen HDMI 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces seleccionar en la que conecté físicamente el cable. Si es RCA, pues seleccionar el puerto de entrada de RCA. Si lo hago por medio del coaxial, de nuevo, el convertidor normalmente va a inyectar en uno de los canales, típicamente canal 2, canal 3, canal 4, inyectan la señal, de manera que según esté configurado el convertidor, yo tengo que sintonizar en el televisor ese canal para poder ver la señal. Esto como las consolas de videojuegos de hace algunos años, ¿verdad? Algunos recordarán que uno a veces conectaba la consola directamente a la entrada de antena del televisor y de esa manera se podía recibir lo que era la imagen de la consola, ¿verdad? Va a operar muy similar, lo inyecta de esta forma. Entonces, con el convertidor, haciendo esa función de inteligencia, vamos a poder recibir todos los beneficios del estándar digital. En este caso, lógicamente, la resolución, por ejemplo, de la calidad de imagen se va a ver limitada de acuerdo a la pantalla que tengamos. Entonces, cuando hablamos de televisión en alta definición, por ejemplo, es para las pantallas que tengan alta definición, porque si tengo un convertidor, por ejemplo, conectado a través de la antena, aunque la señal venga en alta definición, pues lógicamente va a estar limitado a la resolución que me dé mi televisor. Entonces, si es un televisor de cajón más viejito, pues igual vamos a poder ver la televisión, nada más que va a estar limitada a la resolución que dé el televisor. Importante mencionar que toda la inteligencia se hace desde el convertidor en ese caso, entonces lógicamente el televisor funciona únicamente como pantalla, ¿verdad? Y el control remoto que vamos a utilizar apuntado al convertidor es el del convertidor para hacer todo el cambio de canales y demás.
En el convertidor también hay que hacer una función de escaneo de canales, ¿verdad? Y como les decía, repetirla ojalá varias veces, no solamente hoy, no solamente mañana, sino ojalá algunos días después, posteriormente también, para poder estar seguros de que estamos recibiendo la señal de manera completa. Otro tema importante, la conexión, como les decía, puede ser con un cable tipo RCA, es el que les mencionaba ahorita, que es un cable de 3 conectores para lo que es el audio y el video, o también incluso con un conector cable tipo HDMI, como este también que les muestro por acá, que son los que más típicamente se utilizan, ¿verdad? Importante el estado del cableado, desde la antena hasta el convertidor o hasta el televisor, que esté en buen estado, que no haya exceso de cable, porque en algunos casos, en la primera etapa del apagón, encontramos que en algunas casas, por ejemplo, que reportaban que no tenían la buena recepción, lo que ocurría es que tenían de repente un exceso de cable a la entrada de la casa, en el garaje, en el patio, por ejemplo. Eso le mete también atenuación a la señal, o los conectores en mal estado, o incluso en la antena que lleva el conector directamente a la antena. Eso lleva un convertidor de impedancia, o le llamamos un balón también. A veces está en mal estado o le ha ingresado el agua. Entonces, siempre revisar el estado de esas conexiones. Incluso si utilizan un splitter, por ejemplo, asegurarse que el splitter esté en buen estado y que tenga una respuesta en frecuencia adecuada para lo que es la parte de canales de UHF, que eso es lo que les voy a comentar ahora. Como les decía, en cualquier tipo de televisión funciona, pero lo importante ahorita de lo que vamos a conversar es de la antena. Necesitamos que la antena para televisión digital, en este caso, sea capaz de recibir señales en VHF y en UHF también. Los canales VHF son los canales del 2 al 13 y los canales de UHF son del 14 al 69. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, cuando estamos con televisión analógica, podíamos ver tanto canales en el rango del 2 al 13 como canales en el rango del 14 al 69, muy posiblemente esa antena nos va a funcionar para televisión digital. Pero si estábamos únicamente recibiendo la señal de los canales 2 al 13, entonces esa antena es muy posible que no nos vaya a funcionar para televisión digital. Esta antena que tenemos acá es una antena UHF, ¿verdad?, que va a funcionar con televisión digital, esa manera de ejemplo, pero entonces la recomendación es justamente utilizar una antena externa y de nuevo en el rango de VHF y UHF para poder recibir la totalidad de la señal. Esta antena en particular tiene el convertidor de impedancia o el balón que les comentaba en esta posición, y ahí está el conector coaxial. Entonces asegurarse que esto esté en bien estado y que no le ingrese el agua o no le haya ingresado el agua con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, las soluciones que algunos sabemos que tienen en casa, hechizas, ¿verdad?, con ganchos de ropa, fluorescentes con papel aluminio, cosas de ese tipo, esto muy posiblemente no les va a funcionar y vamos a necesitar trabajar entonces para que la instalación esté en buen estado. Entonces, con una antena en el rango correcto de VHF, UHF, con un cableado en buen estado y con el receptor, ya sea un convertidor para cualquier televisor que no tenga el estándar o un televisor que ya tiene el estándar integrado, va a funcionar correctamente. Aquí podemos tal vez pasarnos un momentito al televisor que habíamos dejado haciendo el escaneo de canales para poder justamente visualizar el resultado de ese proceso, ¿verdad? En este caso, como les digo, aquí en Zapote, la cantidad de canales puede variar en la ubicación en la que usted esté. Se detectaron 25 canales de señal digital. Todavía se recibe algún remanente de señal analógica, porque aquí lógicamente nos puede llegar un poco de la transmisión que todavía puede estar al aire, ya sea desde el Cerro de la Muerte o del Cerro Santa Elena, pero entonces son señales residuales. Y una vez que esto se completa, ya vamos a poder justamente continuar entonces con la visualización de la programación que nos interesa. Aquí me voy a pasar a la funcionalidad de canales, lógicamente, para mostrarles la lista de canales que encontró. Entonces, en este caso, tenemos una serie de canales que son los que encontró aquí, y de los cuales podríamos disfrutar en este momento, ¿verdad?, de acuerdo a las señales que tengan al aire. Aquí podemos ver que varios de los canales tienen lo que les llamaba multiprogramación, ¿verdad? Cuando ustedes ven un canal con punto 1 o guión 1 y luego punto 2, guión 2, etcétera, van a ser canales que están multiprogramados haciendo el uso de un mismo canal físico. Entonces, esta es la manera en que funciona, ¿verdad? Y pues la programación ya se puede disfrutar con todos los beneficios de la televisión digital. Bien nítido se ve, eso es importantísimo, la imagen, el sonido. De verdad, Francisco, muchas gracias por la explicación, quedó bastante claro.
Y quería consultarte al respecto, Angélica, porque ya nosotros tuvimos un primer proceso, ¿verdad? El 14 de agosto del 2019, con el apagón en las antenas del volcán Irazú. Todo el equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones, los compañeros, que aquí voy a aprovechar para hacer un reconocimiento público del gran trabajo que han hecho, porque eso es un proceso de años y con el apagón también están disponibles para atender las consultas de todas las personas, que más adelante vamos a recordar los mecanismos. ¿Cuáles fueron esas dudas que más tenían los costarricenses al respecto, al todo el proceso? ¿Qué es lo que ustedes más contestaron? ¿Qué es lo que probablemente surja en estos días? Tal vez hacer un repaso y recordarle a la gente. Muchas gracias, Perela. Sí, efectivamente, esta es la segunda etapa, por decirlo así, del proceso de apagón que iniciamos el 14 de agosto del 2019. Y efectivamente, pues hay una gran cantidad de lecciones aprendidas de ese proceso y parte de ellas, pues nos han ayudado muchísimo también para ir mejorando en esta etapa en la que nos encontramos. De las consultas más frecuentes que nos hace la población tiene que ver precisamente con qué dispositivos necesitan para poder recibir la señal digital, dónde pueden conseguir los convertidores, qué tipo de convertidor es el que requieren, pero también recibimos muchas llamadas sobre la recepción de la señal en ciertos sitios, pero también solicitándonos pues el apoyo o el acompañamiento para hacer adecuadamente todo este proceso que nos explicó Francisco de la instalación de cada uno de los dispositivos o los componentes para poder recibir la señal digital. Creo que de los elementos más importantes, ¿verdad?, a retomar y que son muy valiosos para que la población efectivamente esté preparada para lo que va a ocurrir hoy a medianoche, es precisamente verificar si el televisor que tienen actualmente cuenta o no con el estándar japonés brasileño. Si no cuenta con el estándar, pues adquirir el convertidor respectivo y tener efectivamente la antena externa en buenas condiciones. Un aspecto muy importante también, que lo mencionaba Francisco en la explicación, es precisamente verificar que todos los componentes, las uniones de los cables y demás estén en perfectas condiciones. Porque puede ser que en este momento la población esté recibiendo, digamos, la señal analógica en este momento, pero hay un elemento importante, ¿verdad?, que sucedió también mucho en el apagón desde el volcán Irazú, y era que las personas decían tener todos los elementos listos, pero tal vez no habían verificado los cables. Entonces, si el cable es muy extenso desde donde está ubicada la antena hasta la recepción del televisor, pues todos estos factores lo que hacen es que se vaya perdiendo, hay una pérdida, digamos, ahí de la señal. Entonces, es muy importante que tal vez estas extensiones de cable pues no sean tan extensas, pero además que todos los componentes estén en perfectas condiciones. También, bueno, tenemos, como lo indicabas, las líneas de canales abiertos. En este caso está la línea 800 ahora TVD, que es la línea telefónica que estamos atendiendo en este momento para cualquier consulta que pueda surgir. También está el correo electrónico consultastvdigital@telecom.go.cr. Y por supuesto, pues todos nuestros canales en redes sociales también estamos atendiendo consultas por estas vías. Es importantísimo que la población pues pueda verificar que efectivamente cuentan con todos los elementos adecuados y si tienen dudas pues que nos puedan contactar para ayudarles. Recalquemos también el punto de los convertidores con el IMAS, ¿verdad? No es todo el mundo, es gente ya seleccionada. ¿Y cuál es el procedimiento que tienen que hacer las personas? Sí, este proceso que es un proceso en el que han participado muchos actores públicos y privados, ¿verdad? No solamente desde los que están directamente, digamos, involucrados en el tema de televisión, sino también, en este caso, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ellos nos brindaron el acompañamiento desde el proceso del 2019 y en esta oportunidad, pues igualmente están presentes apoyándonos especialmente para las familias que se encuentran en condición o en vulnerabilidad socioeconómica, especialmente las que están en pobreza extrema y que es, digamos, la población que el IMAS atiende directamente.
Para efectos de adquirir el convertidor, el IMAS ha dispuesto una serie de recursos, efectivamente, para que estas familias pues no se queden, digamos, sin poder recibir los beneficios que trae este cambio tecnológico. Y para ello han hecho una preselección de hogares que se encuentran dentro de las estrategias de Puente al Desarrollo, especialmente el componente de Puente al Bienestar. Y el IMAS estará contactando precisamente a estas familias para hacerles llegar la información y comunicarles pues que son beneficiarias del subsidio e indicarles cuáles son todos los pasos que deben seguir precisamente para adquirir este beneficio. Entonces, ellos están en este momento pues contactando, al final van a atender cerca de poco más de 2.700 hogares, serían los que estarían siendo beneficiados, y pues esperamos que en estos días puedan efectivamente hacer efectivo, digamos, la recepción del beneficio. Perfecto, Angélica, Francisco, no sé si quieren agregar algo más. No, agradecerles más bien y de nuevo, resaltar los canales que tenemos abiertos para atender cualquier duda que tengan, ¿verdad? Es importante también aclarar que dependiendo de la zona en la que estén, de nuevo, tienen que buscar la ubicación donde puedan encontrar los canales que mejor, la mayor cantidad de canales, perdón, que tengan la mejor recepción, enfocado lógicamente en los que son los canales de su preferencia, ojalá todos los que estén en oferta en su zona, pero pues aclarar que puede haber diferentes canales que se reciban dentro de la diferente zona. Puede haber de repente en una zona donde se reciban algunos canales y en otra zona donde puede ser que algún canal se reciba adicional o algo por el estilo. Eso es normal porque también recordemos que hay diferencias en la configuración de transmisión de los concesionarios, ¿verdad? Entonces algunos transmiten en diferentes puntos o a diferentes alturas, con diferentes características de las antenas o diferentes potencias que pueden hacer que haya alguna diferencia, ¿verdad?, en la recepción de un canal con respecto a otro. Entonces eso es normal, pero de todas maneras insto, como les decía antes, a también dar un periodo de estabilización, ¿verdad?, de los servicios y ojalá hacer el barrido hoy, hacerlo mañana y repetirlo en estos días otra vez, ¿verdad?, para estar seguros que ya pueden encontrar esa ubicación donde reciben la mayor cantidad de canales posible. Perfecto, bueno, muy claro. Voy a repetir, por si usted no pudo apuntarlo, tal vez lo pueda apuntar, los canales por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros y vamos a estar, desde ya estamos pendientes, ¿verdad?, a recibir todas sus consultas, sus llamadas, y sería el 800 ahora TVD, que se traduce en 800-2467-2883. 800-2467-2883. También pueden enviar sus consultas, a veces que se confunde lo del estándar japonés brasileño, pues toman una fotografía al televisor, a la plaquita de atrás, ¿verdad? Nos dicen la marca, etcétera, y entonces con esas características nosotros podemos irlos dirigiendo sobre el proceso en el correo consultastvdigital@telecom.go.cr, también en el Facebook del Viceministerio de Telecomunicaciones, en el Facebook del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en el Instagram de TV Digital CR, tenemos un Instagram de solo televisión digital, y en el Instagram también, por supuesto, estamos replicando del MISIT. Así que son muchos los canales que tenemos abiertos para poder atender todas sus consultas, todas sus dudas, y esperamos con todo el corazón, de verdad que ha sido un proceso bastante largo, que ha implicado muchísimas personas, muchísimas entidades. Esperamos que logren hacer una transición a la televisión digital de la manera correcta y que puedan disfrutar de todos los beneficios que les hemos comentado en este ratito que hemos estado aquí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.